Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo canal que se titula Aprendiendo Lógica Jurídica, creado por los estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Ceres Sapiense. En esta oportunidad, mi equipo de trabajo y mi persona vamos a hablar de un caso muy interesante que se titula La deuda. Estos temas son desarrollados en el curso de Lógica Jurídica a cargo del docente Mora Ramírez Rafael Félix. Ahora voy a presentar quiénes conforman este maravilloso grupo de trabajo. Arias Román Anaís, Bocanegra de la Cruz Valery Pilar, Castillo Arana André, Chamaya Vargas Patricia, Conde Herrera Carlos, Díaz Coronel Jackson, Díaz Fuentes Daniela, Domínguez Peralta Ixel, Fernández Avellaneda Cintia, Amacifuen Sebas Abner, Dineo Arteaga Auristela, Orozco Ramos Ángela, Torres Cabrera Milagros del Carmen. Bien, ahora mis compañeros les van a hablar sobre este caso interesante que se trata sobre el juicio del Estado contra Lucas Olmo Naranjo. Hoy les voy a hablar sobre un juicio oral que capturó mucha atención. Se trata de un supuesto fraude relacionado a la compra de un terreno, donde lo más interesante no es solo el conflicto legal, sino cómo se desarrollaron los argumentos y el desenlace del caso. El caso comenzó cuando Valente Tavares Arana depositó 125,000 pesos creyendo que era el anticipo para la compra de un terreno. Sin embargo, no recibió ningún contrato, ningún recibo de parte de Lucas Olmo, el vendedor, el supuesto vendedor. Esto llevó a Valente a sentir que había sido engañado, así que decidió llevar el asunto a los tribunales. Pero aquí es donde se complica. La defensa de Lucas Olmo garantizó que el dinero no tenía nada que ver con la compra de un terreno, sino que era para saldar la deuda de un vehículo, que Valente le había comprado hace 5 años. Por un lado, la fiscalía aseguraba que se trataba de un fraude, mientras que la defensa afirmaba que la supuesta víctima estaba utilizando la acusación para pagar una deuda. Durante el juicio, los testimonios fueron contradictorios. Por ejemplo, Magdalena Zurita Sánchez, una testigo, declaró haber visto un letrero de venta en el terreno, pero admitió que no podía leerlo bien. Otro testigo, Teodoro Iriarte Ramírez, afirmó que el terreno era de su propiedad y que no estaba a la venta. Además, se discutieron varios documentos, incluido el depósito bancario de 125,000 pesos. La fiscalía intentó usar estos documentos para probar el fraude, pero la defensa los cuestionó, diciendo que no demostraban ningún engaño. Al final, el juez determinó que no había pruebas concluyentes de fraude. La falta de claridad en los testimonios y la ambigüedad de los documentos presentados hicieron imposible probar que Lucas Olmo hubiera engañado a Valente Tavares. Por lo tanto, el acusado fue absuelto y el caso quedó cerrado. Este juicio nos deja reflexionando sobre la importancia de las pruebas sólidas en un tribunal y cómo a veces lo que parece un caso claro puede volverse extremadamente complicado. En resumen, este caso es un ejemplo de cómo la verdad en un juicio no siempre es más fácil de descubrir. Depende de la interpretación de las pruebas, los testimonios y sobre todo de la capacidad de los abogados para construir un argumento sólido. Gracias por su atención. El video que yo visualicé habla de que el señor Valente hizo una cierta cantidad de depósito por la venta de un terreno al señor Lucas, por lo cual no le dio ningún recibo y tampoco hubo contrato. Entonces el señor Valente hizo algunas llamadas que jamás fueron respondidas. Es ahí donde puso una denuncia por fraude contra el señor Lucas. En la audiencia hubo testigos, uno que fue la vecina Magdalena, que dijo que había visto un letrero que decía se vende y otras veces no. También estuvo de testigo un policía en que había ido a visualizar el terreno y tomó unas fotos, pero no había visto ningún letrero que decía se vende. También se presentó el propietario del terreno, que dijo que no conocía al señor Valente, tampoco conocía al señor Lucas, y que ese terreno que él tenía era herencia que le había dejado su padre, y que algunas personas le habían dicho que habían visto un letrero que decía se vende. Y entonces él fue a verificarlo y no hubo ningún letrero donde decía se vende y que ese terreno no estaba a la venta. También el señor Lucas salió a su defensa diciendo que la cantidad del depósito que había hecho el señor Valente al señor Lucas era por la venta de un vehículo que él lo había hecho.
también presentó una carta que estaba la firma del señor Teodoro y la firma de él por la venta del carro que lo había hecho. El juez lo declara inocente porque esa cierta cantidad de dinero que le había hecho al señor Lucas fue por la venta del auto. Según los alegatos de clausura, la Fiscalía está solicitando la condena máxima basándose en la evidencia presentada, pero la defensa argumenta que se trata de una falsa denuncia y solicita absolución. Al final, la decisión del juez, como conclusión, se dio que no se demostró que Lucas Olmo Naranjo haya cometido fraude, lo cual la sentencia absolutoria salió a favor de Lucas Olmo Naranjo. Aspectos positivos que podemos sacar acerca de este video son su información muy útil, ya que nos brinda información que nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana o a futuro, ya que el caso del fraude o de deuda se ve mucho en este país, Perú, o igualmente en otros países. Nos dice que nos da el mensaje de que siempre debemos estar con un contrato de por medio o algo escrito y firmado o sellado que demuestre lo que estamos comprando o si tenemos alguna deuda, ya que como pasó con el que denuncia, decía que había comprado un terreno, pero el acusado decía que no, sino que le había pagado una deuda, lo cual no podía decir, no estamos al 100% si uno decía la verdad o si otro mentía, ya que tampoco habían pruebas suficientes. Algo que también destaco mucho es la interacción en la audiencia, cómo los testigos pudieron tener su tiempo para decir para qué vinieron, dar sus pruebas hacia el jurado, y también cómo los abogados pudieron hacer sus preguntas correspondientes a los testigos o al acusado y al victimario. También me gustó mucho la calidad de la producción, como la imagen, el video era de buena calidad, y también como el audio era claro, ya que esto nos ayuda a poder visualizarlo de mejor manera. También destacamos que había una persona en la cual hacía un pequeño resumen luego de haber pasado unos minutitos de la audiencia, que nos daba el contexto de lo que había pasado en el video, lo cual nos ayuda a tener los puntos más claros y tener nuestras ideas claras para seguir viendo. Algunas críticas o aspectos negativos acerca del caso presentado pueden ser la falta de pruebas y respaldo para las afirmaciones hechas, ya que algunos testigos llegaban diciendo que habían visto un cartel, pero al hacer las preguntas correspondientes no sabían si este cartel decía se vende o no, solo sabían que había un cartel, lo cual no ayudaba mucho a dictaminar el veredicto, ya que no era un testimonio claro. También cuando llegaron con el testimonio del teléfono, que un celular que podía ser del acusado, pero ese teléfono era desechable, lo cual no tenía manera de saber quién era el dueño, lo cual tampoco ayudaba a saber si estaba diciendo la verdad o si estaba mintiendo. Una crítica también es que hubo mucha redundancia o mucha repetición de algunos datos o de información. En algunos casos se decía un dato, pero luego nuevamente se volvía a preguntar acerca de este dato, haciendo que haya redundancia acerca de mucha información, o de nuevo tiraban el mismo dato que ya se había dicho anteriormente. Una crítica también era que el caso estuvo repleto de ausencia de pruebas. Hubo mucha ausencia de pruebas concretas o algunas que nos dejen de manera clara el caso, pero en vez de eso nos dejaba con más preguntas y incoherencias, como uno decía que el caso era sobre deuda, pero otro decía que no era deuda, sino era fraude, que él había pagado unas tierras que al final había hecho fraude, pero no sabemos porque no había unas pruebas contundentes, no había un contrato o algo firmado. Si uno decía algo, llegaba un testigo que decía, no, esto no pasó así, sino pasó de otra manera. Pero si otro decía que había sido de esta manera, también habían pruebas
que decían lo contrario, pero no se llegaba a decir si uno estaba en la mano, uno estaba diciendo la verdad o otro estaba mintiendo, lo cual por eso el juez dictaminó su veredicto, porque no se pudo llegar a un veredicto final que fue si el acusado si era culpable o si en realidad era una víctima. Podemos concluir diciendo que el veredicto final fue correcto, ya que ambas partes tenían falta de pruebas o no tenían pruebas contundentes que demuestren que lo que diga uno era verdad o lo que diga el otro era mentira. Porque si decías que era fraude, llegaban otros testigos que decían que esto no era verdad. Pero si decías que era deuda, llegaban otros testigos que también decían que esto no era verdad, por lo cual no se sabía si era o deuda o fraude. Por eso el caso estaba muy repleto de pruebas incoherentes o de una verdad absoluta, por lo cual me pareció bien el actuar del juez, que fue el fallo, porque ante una duda razonable o ante muchas dudas como este caso y no un caso claro, era mejor absorber al acusado para así no enviar a prisión a un inocente.